En el video pasado tuvimos la oportunidad de poder ver en acción una combinación que yo considero excelente para disfrutar de tus juegos en la máxima calidad en 1080p. Hablamos de un PC con Ryzen 5 5600 y una tarjeta gráfica RX 6600M de AliExpress. Y los resultados fueron exactamente lo que yo esperaba. Una PC calidad-precio por ser AM4 y con un rendimiento en 1080p que superó significativamente mis expectativas. Sin embargo, en ese video también nos surgió una duda importante. ¿Será que un combo Xeon como el E5 2650V3 que armamos no hace mucho en este canal podría soportar la RX 6600M y darnos también una buena experiencia en gaming? Cabe recordar que estamos hablando de un equipo que costaría literalmente la mitad de lo que pudiéramos gastarnos en armarnos un equipo AM4. ¿Será suficiente un combo Xeon? Pues no te despegues de tu pantalla que en este momento lo vamos a ver. Y por aquí tenemos, señores, nuestra flamante RX 6600M de AliExpress. Esta tarjeta la vamos a instalar, por supuesto, en nuestro combo Xeon. Por supuesto, para ver si esté capaz de aprovechar esta tarjeta de video. Es importante tomar en cuenta que tenemos en esta combinación dos factores que pudieran bajar el rendimiento. El primero sería, por supuesto, el puerto PCI Express. En el caso del combo Xeon es 3.0 y esta tarjeta gráfica es 4.0. El segundo factor es el procesador. Aunque es económico y muy bueno, sigue siendo un procesador ya viejito y no tiene la misma mejora en el IPC de procesadores más actuales, aunque para mí sigue siendo robusto y rendidor. Pero vamos a ver si esta diferencia es significativa puesta en acción. Es por eso que vamos a instalar nuestra RX 6600M y vamos a ver qué sucede. Así que rápidamente procedemos a acomodar por aquí, por allá y por acullá para que todo quede muy fino y para que puedan ver cómo hacemos esta adherencia, cómo colocamos nuestra RX 6600M. Abrimos por aquí, por supuesto, el cristal, lo quitamos, tenemos que quitarlo y una vez que lo quitamos tenemos expuesto todos nuestros componentes. Los componentes, por supuesto, de nuestra PC. Aquí estarían todos, estaría la placa, estarían las memorias RAM, estaría por supuesto el disipador y por supuesto tenemos absolutamente todo lo que necesitamos, la fuente de poder, pero como tú quieres armarla, yo te voy a decir dónde poder armarla. Para ello vas a ver este videito que te voy a dejar por aquí arriba. Lo tienes que ver si quieres armarte un combo Xeon como este. Pero ahora sí vamos a instalar la tarjeta gráfica. Agarramos nuestra flamante tarjeta gráfica y procedemos a ver qué tal nos queda. Así que vamos a instalarla colocando por supuesto todos sus tornillitos donde deben ir. Atornillamos por aquí, atornillamos por allá y atornillamos por acullá. Y una vez que atornillamos todo y tenemos ya todo atornillado, procedemos a buscar el cable que es el PCI Express, señores. El cable PCI Express tiene que estar conectado, por supuesto, a tu plaquita, en este caso a tu placa de video, a tu tarjeta de video, para que no te confundas, a la tarjeta de video tienes que conectarlo. Tienes que conectarlo bien, señores, que quede bien ajustadito, así, bien ajustado. Así que verificamos que todo quede bien ajustado para que no haya ningún corto. Y listo, aquí está la instalación completa de nuestra tarjeta de video. Por supuesto ya sabemos que funciona, por eso no vamos a ver el encendido de esta tarjeta de video porque lo vimos en el anterior video. Si quieres ver cómo funciona todo, lo puedes ver aquí arriba, cómo debería funcionar esta tarjeta de video en una combinación mucho más amigable y mucho más aceptable para ella. Pero vamos a ver qué tal funciona en esta, así que vamos para allá. Y después de hacer la instalación de los drivers, procedemos a abrir el software de Adrenaline y verificar nuestra configuración. Aquí tenemos la configuración de lo que es nuestro sistema, el procesador y todo lo que incluye nuestra tarjeta de video con todos sus detallitos para que lo puedan ver, para que puedan ver esta hermosa configuración. Pero vamos a lo que nos compete. Pestaña de rendimiento en ajuste. Ahí vamos a tener lo que son los ajustes manuales. Ahí vamos a utilizar el ajuste manual, la misma configuración que hicimos en el video anterior. La misma configuración con su mismo ajuste, lo que es las revoluciones de los ventiladores, y vamos a hacer una prueba de estrés para ver si todo esto es estable. Ponemos la duración máxima e iniciamos la prueba de estrés. Ahí vemos cómo suben las frecuencias y vamos viendo y monitoreando o monitorizando, no sé cómo se dice la palabra, ustedes me corregirán,
pero vamos viendo qué tal va lo que es esta configuración. Vemos si es estable, si no hay ningún cracheo. Ahí vemos lo que son las velocidades que por ahora vamos bien porque son muy similares a las velocidades que obtuvimos con el Xeon. Vemos también lo que son los vatios que se está gastando. Vemos la temperatura, que es una temperatura adecuada. Vemos por supuesto la velocidad de la RAM y por supuesto los RPM del ventilador, señores, de los ventiladores de lo que es nuestra tarjeta gráfica. Por ahora todo parece estar bien, todo parece estar correcto en esta prueba que estamos poniendo a velocidad rápida, porque no te vamos a poner los 10 minutos para que veas los 10 minutos de la prueba de rendimiento. Pero lo que sí quiero que veas que la prueba de rendimiento se ejecutó de forma completa en nuestro sistema. Así que esperamos a que nos dé el OK. En este caso ya nos dijo que fue completada y que todo está listo. Como está completado ya podemos ir con lo que son los juegos, ya podemos ir a ver las pruebas en los juegos. Pero antes de eso es importante que tú te suscribas, señores. ¿Por qué no te has suscrito? A ver, no es posible que tú veas este tipo de videos que son muy útiles y no te suscribas. Eso es de personas ingratas. Pero como tú no eres un ingrato, tú te vas a suscribir en este momento, ¿verdad que sí? Suscríbete. Ahora sí, vamos con lo que nos compete, las pruebas en videojuegos. Y vamos primero con el A Plague Tale Innocent en 1080p en gráficos ultra. Este juego me daba una media entre los 100 a 113 FPS. Por supuesto se veía muy bien y era muy fluido, pero en cuanto a su rendimiento estamos hablando de un promedio de un 17% menos de los resultados que obtuvimos con la PC armada con Ryzen 5 5600. Así que siguiendo esta misma secuencia probé el Shadow of the Tomb Raider. Ya sabemos que es un juego más pesado, igual lo probé en 1080p con los gráficos más altos posibles sin ningún tipo de reescalado. De la misma forma probé el test de rendimiento sin grabar para ver cuánto nos daba y obtuvimos unos 90 FPS de media, calculando todos sus posibles escenarios. Esto sería en promedio un 16% menos que con el Ryzen. Sin embargo, al probar el juego grabando con el OBS, por lo menos en el escenario que estaba, me daba entre los 100 a los 114 FPS. Pero bueno, ya sabemos que la media general en todos los escenarios sería 90 FPS. El tercer juego que probé fue el de Witcher 3, de la misma forma en 1080p, gráficos en ultra y sin reescalado. Este juego me dio una media entre los 59 a 60 FPS, es decir que en el caso de este juego, el rendimiento entre Ryzen y el Xeon fue muy similar, así que aquí no tenemos pérdida de rendimiento. Así que sabiendo esto, nos vamos al control, es decir, al juego, no el control. También lo probamos en 1080p con los gráficos más altos posible, y allí obtuvimos una media entre los 60 a 62 FPS, un 11% menos en promedio que con el 5600. Igual estaba por encima de los 60 FPS, así que el juego se sentía igual de fluido. También lo probé en gráficos medios de la misma forma como lo hicimos en el video pasado, y en esta oportunidad obtuvimos un promedio entre los 82 y 83 FPS, siendo una diferencia en esta calidad gráfica un poco mayor, rondando el 23% menos que con el Ryzen 5 5600. Ahora, por supuesto, nos vamos al quinto juego, el MMORPG Tron a Liberty. Ya sabemos que este juego es un poquito más pesado, pero igual lo probamos en 1080p, gráficos épicos y sin FSR, y nos dio en promedio desde unos 39 a 43 FPS de media, muy similar a Ryzen, siendo la pérdida un 7% en promedio, solo que en este juego es prácticamente imperceptible. También lo probé con la misma configuración pero activando el FSR en calidad, y allí obtuvimos unos 60 a 61 FPS de media, obteniendo en este caso exactamente el mismo rendimiento que con el Ryzen. En el caso del Fortnite tenemos una historia muy similar al primer juego, dado que en 1080p con todo en épico obtuvimos entre unos 46 a 49 FPS de media. Aquí sí nos pegó duro la pérdida de rendimiento, dado que estamos hablando del 53% menos en promedio de los resultados que obtuvimos con el Ryzen. Algo similar también se vio reflejado cuando lo configuramos en gráficos bajos con la distancia de visión en lejos. Allí ya subimos entre los 100 a 115 FPS, pero aún así seguimos reflejando una pérdida
pérdida del 28% menos en promedio. Y con eso nos vamos al Counter-Strike 2. De la misma forma, en 1080p y los gráficos en alta calidad, aquí al no poder ver la herramienta de MSI se me hace más difícil calcular el rendimiento, pero estaba entre los 90 a los 150 FPS, teniendo en momento bajones a los 60 o 70 FPS. Se podría decir que se repite una historia similar al Fortnite. También quise probar el Call of Duty Warzone, pero en esta oportunidad no pudimos correrlo, dado que los drivers que tenía instalados, que eran los mismos que probamos con el Ryzen, ya no cumplían los requisitos mínimos para poder abrir el juego, aunque sí sabemos que la gráfica es capaz de correrlo bien. Pero ya sabes que si vienes por este juego, tendrás que probar drivers más actuales y ver que todo te marche bien. Ahora vamos con el juego de mi infancia, el Age of Mythology Retold, por supuesto en 1080p con la calidad más alta posible. El juego me dio desde unos 86 a 90 FPS de media. En este caso también experimentamos una pérdida aproximada al 18% en comparación con la configuración con el Ryzen 5 5600, pero igual sigue siendo igual de disfrutable. Por último nos encontramos con el juego más pesado de todas estas pruebas, el juego del mono, el Black Myth Wukong. Por supuesto lo probamos con los mismos ajustes gráficos, 1080p gráficos cinematográficos, escala de resolución 100%, pero también con todas las ayudas posibles, FSR y generación de fotogramas. Y sorprendentemente obtuvimos unos 32 FPS de media, solo 2 menos que con el Ryzen. También al jugar y grabar con el OBS obtuvimos los mismos 32 FPS de media, muy buenos la verdad para tratarse de esta gráfica, pero con un combo Xeon. Ahora, probando los ajustes que yo recomiendo para este juego con esta gráfica, es decir, gráficos altos, escala de resolución 80%, con FSR y generación de fotogramas, obtuvimos un promedio de 70 FPS, un 11% menos en promedio que con el Ryzen. Y seguro te estarás preguntando, Carlos, entonces no me conviene ponerle esta gráfica a un combo Xeon. Y la respuesta siempre será un contundente y rotundo depende. Sí, ya sabemos que no es lo más óptimo. Tenemos una pérdida de rendimiento por el PCI Express 3.0 y el procesador. Pero si ya tienes un PC Xeon en tu casa y quieres jugar mejor que con tu RX 580 o alguna gráfica similar o de menos gama, puedes comprarte tu RX 6600M. Sabrás que con un mejor equipo dará un mejor rendimiento, pero igual podrás jugar mejor que con tu gráfica actual. Y ya cuando tengas presupuesto para comprarte un mejor equipo, simplemente migras la gráfica, ya que es un componente que puedes utilizar con cualquier PC de cualquier gama o generación, así que siempre estarás ganando. Ahora, si vas a comprar un PC desde cero y tienes en mente esta gráfica o alguna similar, lo más recomendable será que te armes un equipo como el que armamos con el Ryzen 5 5600. Así la gráfica dará lo que tenga que dar y tendrás una mejora en gaming y también en rendimiento. Claro, si tienes el presupuesto. Y si quieres ser quisquilloso y yo no acepto ni un FPS menos, más te vale tener dinero. Para todos los demás mortales como yo, buscamos lo bueno, bonito y barato. Como siempre, te recuerdo que todos los componentes de los que hablamos en este video estarán en la descripción. Y si viste el video pasado, sabrás que hay un paquete que no hemos abierto todavía, pero eso lo veremos en un próximo video. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación. Y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla. Pero si quieres convertirte en una columna para este proyecto, puedes unirte a los miembros de este canal. Y así me estarías ayudando a traer más contenido y más componentes. Como este video que seguro será muy importante si aún estás buscando información para armarte tu PC.